Entonces vamos a hablar acerca de las relaciones tóxicas. Sí. ¿Cómo definimos una relación tóxica? Normalmente la definición de una persona tóxica son personas que tienen una relación en la que son incapaces de no hacerse daño. O sea, siempre tienen que llegar a un punto en el que O sea, se el hagan punto daño. final es hacerse daño. Ajá. Prácticamente en nuestra vida siempre hemos experimentado de alguna forma un comportamiento tóxico, ya sea de una familia, de relaciones amorosas o de amistades. Y creo que esto viene desde el comportamiento que tú tuviste en tu infancia y cómo saber analizar eso. Si tú vienes de una familia que lamentablemente ha sido muy estricta y muy tóxica de una forma en la que no te dejaron liberarte, puede ser que tú crezcas siendo una persona tóxica que quiere demasiada libertad y no valore el compromiso. Mi caso personal, yo viví una infancia sana relativa, porque sí habían factores disfuncionales. Vengo de una familia que es divorciada, entonces tuve que aprender como adolescente a lidiar con todo esto. Entonces, ¿tú crees que se repiten los patrones de tu núcleo Definitivamente creo familiar? que eso es un factor muy importante y que es como, por ejemplo, tú tienes un niño delante de ti y tú, no importa si tú le dices yo soy un superhéroe, no sé qué, hasta que tú no te disfraces de superhéroe y no te comportes como un superhéroe, él entonces empezará a hacer lo que tú haces. Eso significa que no importa, los niños no interactúan con las palabras, sino con las acciones. Entonces, si tú ves de niño que tu papá le está pegando a tu mamá, obviamente es lo que vas a aprender a hacer, pero no entiendes el porqué, ni tampoco te comunicas, ni nada, no hay palabras en ese cerebro. Entonces, cuando tú eres un niño, en mi caso yo crecí eh, con una gran herida de abandono porque yo era abandonada por mi madre y mi padre nunca me aceptó como su hija. Entonces fue una herida grande en la que yo aprendí a ser rechazada y a estar sola. Y era algo que yo buscaba, no estar sola y no ser rechazada. Pero entonces, cuando tú creces en un núcleo familiar, lo único que te parece familiar son personas que actúan como tu padre o tu madre. Entonces, inconscientemente yo busqué relaciones en las que el hombre me abandona, porque es lo único que me parece familiar, porque es lo único que recuerdo. Entonces, inconscientemente sí, todos este tipos de... Cuando tú creces, la edad más importante son de los 4 a 7 años y los padres tienen que hacer un trabajo excepcional y si no lo hacen, lamentablemente todos salimos heridos. Sí. Ahora, vamos a hablar un poquito de la dinámica de una persona tóxica. ¿Cuál es la dinámica de una persona tóxica? Bueno, la dinámica de una persona tóxica es un sentido en el que la persona tiene que sentirse perseguida, tiene que sentirse validada por el exterior y por lo tanto es una dinámica en la que no hay balance de poder. Esta persona tiene que tener todo el poder de la relación y todo el poder de la persona en sí, lo que la categoriza como un objeto. Entonces, a partir de ahí, realmente la persona no es persona para la persona tóxica, sino que es un objeto de su propiedad y por lo tanto tiene que comportarse como tal. Y esto va a inducir a comportamientos tóxicos de esta persona, ya que esta persona sigue siendo humana, pero la persona que tiene los comportamientos tóxicos la va a empezar a ver como un objeto. ¿En qué momento una persona puede observar esa dinámica y decir, ya, espérate, estoy viendo cierta dinámica? En tu caso, ¿cómo te diste cuenta que tú o la persona que estaba contigo era tóxica? Yo no me quería dar cuenta. Yo, en el proceso del cortejo de mi expareja conmigo, esta persona pues se comportaba de una manera completamente diferente a lo que era. Me trataba de impresionar, trataba de hacer este fenómeno tan popular llamado love bombing, en el que teníamos mucha intimidad, mucho romance, muchas cosas bonitas, ¿verdad? ¿En qué momento tú dijiste, yo soy tóxico o él es tóxico? Eh, Todo fue con, yo creo que con lo que pasa con este tipo de relaciones es que no te das cuenta que la persona es tóxica porque te es difícil aceptarlo y también porque los comportamientos tóxicos vienen de poquito a poquito hasta que sea algo grande y que ya sea rutinario. Entonces, como yo veía comportamientos tóxicos de poquito a poquito, bueno, dije, bueno, debe ser un poquito de inseguridad, déjame reafirmar que yo sí quiero estar con él, o déjame reafirmar que él no tiene por qué sentirse así, o yo.
Y Pregunta, ¿tú eres tóxica? yo fui tóxica, sí. Claro, en consecuencia de otros actos de otras personas. No quiero culpar a las otras personas, pero sí, como yo tengo problemas mentales también, un detonante muy claro para mí es que, que hagan algo que a mí me duele, que yo comunique que me duele, y lo hagan en mi cara. Eso me pone muy mal. Y creo que es una cosa que indigna a cualquier ser humano, y obviamente vas a reaccionar de una manera tóxica. Porque ¿qué pasa? Tú pides algo que tú das, ¿verdad? Entonces tú estás con otra persona que te pide que seas leal, que vamos a tocar solo el tema de la lealtad, que me seas leal. Y yo te estoy demostrando que yo soy leal, pero tú me pediste que yo fuera leal, pero yo ya soy, ¿verdad? Y yo lo estoy haciendo. Lo que está insinuando él es que él no es leal consigo mismo. Porque llega un día en que yo voy y en su teléfono o en su laptop hay mensajes de otra persona y interacciones de otra persona en las Eso es verdad. en las que él va a hacer algo con esa persona. Obviamente eso causa Lo digo por referencia. una reacción tóxica o agresiva en mí, porque ¿cómo es que tú me estás diciendo, séme fiel, te enseño mi teléfono, esto no sé qué, y llega un día por casualidad que yo abro la computadora y veo interacciones tuyas con otra persona? ¿Qué dice eso de esa persona? Que tiene una gran inseguridad porque él ya lo estaba haciendo y él simplemente quería mantenerme a mí ahí. Y eso me muestra a mí de nuevo como un objeto, porque me está empezando a ver como un objeto. Pero a mí me indigna que tú me pidas algo que tú no haces y yo lo haga por ti. Porque eso, como estamos hablando, ¿quién tiene el poder? Esa persona. Porque esa persona está haciendo cosas que no debe hacer, que no son correctas, que no es un acuerdo entre ambos, y decide sobrepasar mi límite. Ahora, Por lo tanto, le da esa el persona poder. que no está haciendo lo correcto, tal que sea, ¿tú lo confrontas y hace algo para cambiar, o eso también es parte de la toxicidad? No querer cambiar, no querer asumir Sí. que hay un problema. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, yo confronto a la persona y lo muy común que ellos suelen hacer es decirte en ese momento, ponerse a llorar, arrodillarse, pedirte perdón y decirte que van a cambiar y tener un buen comportamiento por 2 semanas máximo. Después de eso, vuelven a empezar a tener comportamientos tóxicos y a volver a soltar indicios de que sea el motivo que sea. Depende de cómo lo utilicen. Y una de esas cosas es que ellos nunca pueden tener responsabilidad afectiva, porque desgraciadamente no tienen empatía, ya que si ellos no se aman a sí mismos, no pueden hacer lo mismo por otra persona. Entonces una persona que se engaña a sí mismo y engaña a su pareja, se está haciendo daño a sí mismo porque ni siquiera está tratando de mejorar, solo está cómodo con la situación. ¿Y qué pasa? Que a nosotros los seres humanos nos incomoda lo que es incómodo, no que tenemos miedo a dar ese paso, tenemos miedo a salir de la zona de confort. Y lamentablemente estas personas, como tienen el ego tan subido, pues se suelen quedar en este estado de conformismo haciendo cosas malas. Ahora, estamos hablando que eso sucede tanto en los hombres como Como en en las las mujeres. mujeres, sí. Ahora, en ese caso que ya sea hombre o mujer, dices, yo soy tóxico o ella es tóxica, creo que lo más importante que usted debe hacer es buscar orientación. Sí. Es decir, buscar una persona. ¿Cómo buscamos orientación? Buscamos a una tercera persona o un amigo y que vea la relación desde afuera. Porque la verdad es que uno no se da cuenta de que uno está involucrado en una persona con una persona tóxica o que uno está siendo tóxico. En muchos casos yo tengo un amigo que me decía, usted es un par de locos. Claro, porque él lo estaba viendo desde afuera y entonces decía, claro, él veía que la dinámica no era en amor, sino era una relación amor-odio. Sí. Era una relación completamente disfuncional, era una relación que no estaba en base de amor, de respeto. Ahora, es difícil aceptar de que tu pareja es un tóxico, o inclusive mucho más difícil aceptar de que yo soy el tóxico. Entonces, ¿hay alguna historia donde existe una sanación o existe alguien que se haya curado de ser tóxico? Si tú me estás viendo en este momento y tú eres esa historia, necesito que te comuniques conmigo
escríbeme un DM, escribe a los teléfonos que vas a ver en pantalla. Si hay alguna historia donde alguna pareja se haya reconciliado o haya sanado ese nivel de toxicidad, o existe alguna cura o alguna sanación para un personaje tóxico. Bueno, yo he visto un artículo que hay un porcentaje de 40% de las parejas que se separan por sea un problema de uno o un problema de otro, vuelven a reconciliarse la segunda vez y hacen que la segunda historia sea sana. Mucho mejor. Ajá. O sea, existe posibilidad. Existen casos, sí. Ahora, para aquellas personas que dicen, el tóxico eres tú, no soy yo. Nosotros estuvimos, antes de grabar ahorita, estuvimos sentados un rato y dijimos, ¿qué porcentaje de personas en el mundo existen que son tóxicos? Que están en una relación Que tóxica. están en una relación tóxica. Y el porcentaje es 70%. ¿Cuál es el punto donde una persona debe decir, ya no más? Bueno, déjame decirte que en base a mi experiencia es muy difícil llegar a ese punto. Porque mi primera relación tóxica duró como 3 años y esta persona me agredía físicamente. Y yo nunca vi el punto de cuándo lo iba a dejar. Cada vez que me agredía físicamente solo quería estar con esa persona y empezar mi fase de victimización diciendo, ay, yo no me merezco esto porque tú me haces esto, por favor, no sé qué. Y fue muy difícil para mí darme cuenta de eso. Cuando llegó el punto que me cansé, me recuerdo que ya llegaba un punto que el abuso era demasiado, el abuso físico y emocional también, me criticaban mucho. Y yo estaba teniendo la escuela a distancia. De lunes a viernes estaba en la escuela y entonces después los fines de semana me encontraba con él en su casa. Y lo que yo hice fue un día que ya estaba en la escuela, con este caso en específico, me llama por teléfono y yo le cojo el teléfono delante de mis amigas. Él me llama y yo lo pongo en altavoz y dejo que mis amigas escuchen la conversación. Y lo que él dice por ahí para allá, insultándome y de todo, y una amiga habla, se ríe, creo que se ríe. Y él me dice, se están riendo de mí, no sé qué, cuando vengas para acá te voy a matar, no sé, algo así. Y yo dije, Dios mío, ya estoy... O sea, ya al punto de que te de voy a amenaza, matar ya, sí. ya es más fuerte la cosa. Ajá, sí. Y yo ya sabía lo que él era capaz. Y entonces yo, pues, ya colgué la llamada. Pasaron como unos días más en la escuela y ya yo estaba que no le voy a escribir ni nada, que se jode, ya me voy. Cuando llego el fin de semana por mi casa, escribo un gran mensaje y le digo, mira, me voy de tu vida, ya no quiero estar contigo, voy a seguir mi vida, bla, 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 bla. Y lo que recibo para atrás es otro mensaje lleno de amenazas y de que si te veo por aquí te voy a matar, no sé qué más. Y yo aún así tengo que ir a recoger mis cosas a su casa. Y entonces mi padrastro y yo aparecemos en su casa, mi padrastro está armado con un machete y cuando yo llego, él está en la puerta con un saco lleno de botellas de vidrio y con un palo de madera que tenía 3 clavos fuera. O sea, él te estaba esperando con un palo de madera con 3 clavos y un saco de botellas rotas. Sí. ¿Qué tú pensaste en ese momento? Que me iba a matar. Yo dije, bueno, ya, me va a matar. Hasta aquí llegué. Porque él tenía amigos también en la policía. Entonces yo dije, bueno, seguro todo esto está orquestado. ¿Tenías miedo? Sí, tenía miedo. Pero más que nada, era miedo con amor porque yo todavía lo quería. Y mi cerebro me estaba diciendo, esto es demasiado familiar, no lo puedes dejar ir. Porque a mí desde pequeña también, en mi vínculo familiar también me abusaban físicamente en algunos momentos y emocionalmente también, eso era casi todos los días. Entonces por lo tanto yo dije, es que esto es tan familiar, es mi familia, que yo tengo que quedarme aquí, yo no, qué difícil dejarlo y me dolió muchísimo. No me importaba lo que él hiciera, en ese momento no me importaba que me diera, porque yo era una niña también. Y cuando llegó ese momento fue difícil, pero bueno, yo recogí mis cosas. Mientras las estaba recogiendo, él me seguía diciendo cosas horribles. Y ahí se acabó todo. Fue gracias a Dios, yo recogí mis cosas y seguí mi vida. Superarlo me costó un poco, pero seguí mi vida y con esa situación en específico, que fue la más fuerte que he tenido así de violencia doméstica,
Fue difícil, pero sané de eso un poquito mejor que de otras cosas en mi vida. Es difícil. Yo pienso que es doloroso el pasar por una situación como esta. Pero ahí es donde entra la resiliencia, ¿no? ¿En qué debo aprender? ¿En qué debo trabajar para que esto no ocurra? Ujú. Porque pienso que te pasó eso, pero habían algunos red flags. Habían algunas cosas Obvio, que sí. indicaban que esa persona podía llegar a hacer eso. Lo que pasa es que no nos queremos dar cuenta o no nos Exacto, dimos sí. cuenta. ¿No? Completamente, exacto. Correcto. Siempre hay, como te digo, es muy difícil darse cuenta de las señales al principio. Pero ya cuando empiezas a tener las señales y pasa un tiempo, tú de verdad esperas con esperanza de que esto solo sea una temporada. Que esta persona vuelva a ser la persona que tú conociste. Y es tan difícil dejar ir eso. Porque dices, ¿qué pasa si me voy y cambia? Ya no voy a O se va experimentar con esa, otra. ya no voy a experimentar esa parte de él, ¿verdad? Y uno siempre vive con ese miedo al rechazo, con ese miedo al abandono de que, ¿y si pasa esto con esta persona y después ya yo no estoy en su vida? Entonces es difícil, pero sí hay señales pequeñas como la mentira sobre su pasado. Que estamos hablando para los que acaban de entrar ahorita y si apenas te estás conectando, estamos hablando de relaciones tóxicas y lo que Alicia está comentando es sobre las señales o los flags, las acciones que indican que una persona es tóxica o que puede llegar a ser tóxica. Correcto. Entonces dijimos que Las la mentira. mentiras. ¿Por qué la mentira? Porque las mentiras son cosas que tienen patas cortas, que solo sirven para inflar el ego de la persona y por lo tanto no tienen ningún beneficio para ti más que para la persona que está diciendo las mentiras, porque le hace cambiar su estatus o le hace cambiar su percepción de ti hacia ellos. Entonces ellos pueden mentir sobre su pasado, decir cosas, no sé, muy traumatizantes, como, oh, yo maté a mi primo porque me obligaron a matar a mi primo y yo soy de una ganga, y lo que está haciendo esa persona es tratar de buscar tu validación comentando que es pasivo-agresiva y que tiene tendencias agresivas porque él estuvo en una situación así, o depende de cómo ellos expresen sus mentiras. Que si mi ex estaba loca, que si yo nunca la quería, que si ella me gritaba y no sé qué, y siempre poniéndose en el papel de víctima, culpando a los demás por sus propias decisiones. Estas mentiras son inocentes, que se usan mucho en el proceso del cortejo, pero como tienen patas cortas suelen llegar momentos en los que te das cuenta que esta persona te mintió completamente y lo que hizo es jugar con tu confianza y respeto. O sea, podemos decir entonces que si hay alguna persona o estás envuelto en una relación donde tú ves que existe una mentira, sea pequeña, eso puede llegar a complicarse más adelante. La otra cosa es la inseguridad. Sí. Cuando tú ves que una persona es insegura de sí mismo, que no sabe quién es, que no sabe a dónde va, que no sabe que por más que sea, problemas todos vamos a tener, situaciones siempre van a ocurrir, pero tu actitud delante de la vida determina quién es la persona con quien estás lidiando. Sí. Y una de las cosas que pienso que es como un múltiple en estas situaciones son las personas inseguras. Por la inseguridad de esa persona comienzan a pensar mal. Hay veces que, como dices tú, el espejo, ¿no? Uh-huh. Pero hay veces que tienen miedo. Miedo a que me deje, miedo a que yo no sé qué, Sí. miedo que... Y entonces esa inseguridad le hacen hacer cosas Esas mismas cosas de las que tienen miedo. que las que tienen miedo. Sí. Y lastimosamente causar la separación de la relación. Que se llama como autosabotaje. Yo, con mis problemas mentales, he sufrido también de momentos en los que me he autosaboteado a mí, mi misma percepción de la realidad y mi mismo concepto hacia otras personas, y es un proceso difícil de salir, ¿ves? Pero sí sé que cuando simplemente eres inseguro es algo que no termina y que siempre va a estar ahí, y que no importa cuántas veces alguien trate de reafirmarte las cosas, siempre vas a pensar eso. Ahora, si tienes alguien que es inseguro, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, mi expareja es súper insegura
y siempre ha sido súper insegura. Yo siempre traté de hacer que se sintiera segura. Pero él empezó a hacer completamente todo lo contrario a lo que me pedía que yo hiciera por él. Si yo no le engañaba, él me engañaba. Si yo no Esto pues, es un ejemplo, para no hablar de las exparejas tan directamente, es un ejemplo de lo que puede suceder en otras parejas también. Exacto, sí, esto es completamente... es un ejemplo que me pasó a mí, pero es normal. Pasa en muchos casos también. Esta persona decide pedirte estas necesidades básicas que necesita porque él es inseguro de cumplirse esas necesidades para él. Y por lo tanto, él coge y hace lo mismo por si acaso tú se lo vas a hacer, porque está tan inseguro de que, wow, es demasiado bueno para ser cierto, yo no puedo perder a esta persona. Y realmente con todo ese miedo y esa inseguridad en sí mismo, lo que hacen es que te joden, en el sentido de que, bueno, pues yo te voy a engañar por si acaso, porque no estoy seguro, porque como siempre están inseguros, no saben ni siquiera si te quieren hasta ese punto, porque como tú eres demasiado para ellos, no saben qué hacer contigo. Y entonces eso es muy común, que hagan esas cosas. ¿Qué aprendemos de las relaciones tóxicas? ¿O qué has aprendido tú? ¿O qué he aprendido yo de las relaciones tóxicas? Yo no sé ni qué responder a eso. Aprender de las relaciones tóxicas me enseña a conocerme a mí misma. ¿A valorarte? Sí, ¿A pero quererte? lo que más me ha enseñado es a conocer la niña que yo fui. En el sentido de que, wow, me hicieron todas estas cosas. Y de verdad yo sigo pensando que hay alguien bueno que tenga este comportamiento que algún día va a recapacitar. Y resulta que todas las relaciones que he tenido repitiendo patrones de necesidad básica, ahora que yo estoy entendiendo y que yo estoy como cambiando mi autoconcepto, que yo fui esa niña, ya yo necesito sanar esa parte, ya yo no quiero buscar más desde la herida de la necesidad, ya yo no quiero buscar más desde la herida del abandono. Y estoy vibrando en otra cosa ahora, que no es como antes. Me ha enseñado a tener compasión por mí misma. Porque dices, coño, yo solo era una niña. Y espiritualmente sigo siendo una niña. Y seguiré siéndolo, ¿sabes? Porque uno viene aquí a aprender. Y los únicos que nunca dejan de aprender son los niños. Los adultos se creen que lo saben todo. Y que esto no sé qué. Pero realmente no. Yo aprendí a tener compasión por mí misma. Estoy aprendiendo a amarme de nuevo. Sin personaje, estoy aprendiendo a amarme como Alicia. Y eso es muy importante para mí. Y aprender a ver la perspectiva, como decir, yo tengo compasión por mí, pero coño, esa persona lo debe estar pasando tan mal, porque sigue enfocado en su ego, sigue siendo egoísta, sigue en estas cosas mundanas de la vida que no tienen nada más que un placer momentáneo, que no sirven para nada. Saben el valor, el precio de todo, pero no saben el valor de nada. Coño, pobrecito. Y entonces empezar a ver las cosas así me ha ayudado bastante, que no es mi culpa, ni tampoco es la culpa de esa persona, sino que pobrecita esa persona que no es capaz de tener conciencia. Me encanta que seas honesta, me encanta que seas luz, porque no te da miedo decir la verdad y las cosas que has pasado y todo esto. Ahora, hay un tópico de las relaciones tóxicas que a mí me sorprende mucho, y es que se repiten, son cíclicas. Sí. Hay un momento en que tú dices, bueno, pero ¿y cuándo se va a acabar esto? Uh-huh. ¿Cuándo se va a terminar? ¿Por qué sigo buscando este tipo de relaciones? ¿Y cómo paramos el ciclo de las relaciones tóxicas? Porque no has cambiado tú. Cuando tú no cambias, tú puedes percibir que el exterior tuyo va a seguir siendo igual. Cuando tú no cambias tu autoconcepto de quién tú eres, si fuiste una persona que fue traumatizada y dañada y sigue con la herida de víctima, con la herida del abandono, con la herida de lo que sea que fuera, con la herida de validación, hay muchos tipos de herida de infancia. Y si tú sigues con esa herida identificándote, tu ego se identifica con la niña que fue abusada. Entonces tu ego siempre va a estar buscando personas que la abusen inconscientemente. Entonces es cambiar tu autoconcepto, cambiar a tu ego. Tu ego no debe ser tu enemigo, sino tiene que ser la energía que ve, observa, sin tomar acción. El ego no puede ser lo que te maneje tu vida a ti. Y hay personas en este mundo, mayoritariamente las personas tóxicas, que dejan que su ego gobierne su vida, sus sentimientos y su mente. Y por lo tanto,
cuando tú cambias tu autoconcepto, tú haces las paces contigo mismo, conoces tu sombra. Sí, yo conozco mis heridas, yo conozco lo que yo necesito, pero yo no soy mis heridas. Entonces es saber encontrar el equilibrio en uno mismo, mirar dentro, respirar, hacer tus ejercicios de meditación, tus afirmaciones, volverte a encontrar a ti mismo. Y cuando empieces a cambiar esa vibración, cuando tú te empieces a sentir mejor contigo mismo, vas a atraer a personas que van a cortar ese ciclo de repetitivo de situaciones tóxicas. Y es muy difícil, pero sí se puede hacer. Yo estoy de acuerdo contigo, y una de las cosas que me pasó en mi proceso fue que comencé a redescubrirme y decir, wow, inclusive hasta la música. Yo decía, no sé qué música escuchar. Y entonces comencé a escuchar y decía, me gusta esta canción. Cuando tú recuperas ese me gusta esta canción y la puedes escuchar libremente, entonces tú dices, me estoy reconciliando con quien yo era. Sí. Me estoy dando cuenta que ya mi autoestima cambia, porque una de las cosas cuando estás en el proceso de relaciones tóxicas y te das cuenta, y todo el mundo se da cuenta menos tú, Sí. es que no tienes autoestima, te da miedo vestirte de una forma o de caminar, o el qué dirán. I don't care, no me importa lo que digan las otras personas de mí. Yo me quiero a mí mismo, yo sé quién soy y yo tengo un valor, Sí. ¿no? Y entonces eso es lo que te permite recobrar la confianza en ti mismo para comenzar a vibrar en una energía diferente, lo que estás diciendo. Y este proceso es muy difícil porque cuando tú sales de estas relaciones, tú no sales así. Tú sales destruido, sales sin saber quién tú eres, sales sin encontrarte a ti mismo, sales en un proceso en el que te cuestionas si tú eres real o no. Y es un proceso que duele mucho, porque llegar a un punto en el que te cuestionas si eres real o no, hasta qué punto diste tu energía para afuera, que ya no tienes energía ni para vivir. Y eso es algo lamentablemente muy triste, que yo lo viví en esta última relación que tuve, y fue algo muy deprimente, que yo dije, ¿cómo yo pude? Llegó un momento que dije, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude dejarme ir así? Y esta persona está súper bien, pero está súper bien gracias a todo lo que yo hice, ¿no? Todo lo que yo di de energía. Esta persona me usó, y es analizar y comprender, pero realmente me usó. Y esta época de las preguntas que nunca van a tener respuesta, porque no te puedes poner en contacto con esa persona, no es saludable, no lo recomiendo. Yo lo hice y fue peor que separarme ya en ese momento. Así que recomiendo que cuando te separes de una persona así, que tenga este tipo de comportamientos, contacto cero y rehaz tu vida. Piensa en ti. Es muy difícil, ¿no? Pero de verdad no lo hagas, porque no vale la pena. Y si tú eres una persona que nos has escuchado y dices, yo estoy pasando por eso, créeme que hay solución, créeme que hay una luz detrás del túnel, como dice la frase. Tienes que reconstruirte. Si tú piensas ahorita que estás metido en una relación tóxica, si tú sientes que no eres tú mismo y que no puedes escapar, es necesario que busques la salida más sana, y es primero respetando a la otra persona. ¿Ok? Pero tú dices, bueno, pero es que ella no me respeta a mí. Bueno, el respeto comienza dando el respeto. Exacto. Como tú tratas a la persona, esa persona te va a tratar a ti. Es lo primero. No puede existir violencia, porque eso es parte de lo tóxico. Para que exista una pelea, tienen que existir dos personas. Hay una frase que tú mencionaste que íbamos a decir, ¿sabes cuál es que era? Sí. Dila. Que dice, la persona equivocada puede encontrarte en paz y hacerte pedazos. Y la persona correcta puede encontrarte Y la persona correcta pedazos te encuentra hecha pedazos y te lleva hacia la paz. Hacia la paz. Eso me encantó bastante. Y yo pienso que ha sido interesante el conversar sobre todos estos puntos y cómo los call to action. ¿Qué deben hacer las personas si están involucradas en una relación tóxica? ¿Y qué deben hacer? ¿Qué es lo primero que deben hacer? Yo diría que primero autoevalúen su situación. Si ustedes piensan y aman a esta persona y creen que esa persona la ama, inducir a buscar ayuda profesional. Si la persona que está siendo afectada
la persona que afecta le está diciendo, no, busca ayuda tú, que la que estás loca eres tú, vas a tener que salir de ahí. Porque eso es mentira, y las personas tóxicas tienden a no buscar ayuda porque tienen miedo de lo que pueda pasar si ellos cambian. Entonces, lamentablemente, si es así, vas a tener que salir de esa situación. Yo lo que hice fue que llamé a un número de suicidio y dije que me quería matar, y me vinieron a buscar en algún punto. Y luego seguí llamando varias veces. Dije, bueno, esta persona no me agrede físicamente, pero me siento que me voy a morir. Porque esta persona me hace sentir hasta el punto de que no soy yo no existo. Y, por lo tanto, si tienes una conversación con una de esas personas de la línea, ellos te ayudan bastante. Pero yo no les hice caso. Yo esperé a lo último y después me fui. Así que, por lo tanto, primero buscas ayuda, hablas con tu familia, aunque tengas malas relaciones con ellos, buscas ayuda en tus amigos. Por favor, habla con gente. Y si es necesario, vete a quedar en casa de tus amigos hasta que puedas salir completamente de esa situación. Pero sí es algo en lo que tienes que tomar acción. Si la persona no quiere ser ayudada y tú ya sientes que estás en tu límite, tú también necesitas ir a terapia para sacarle esto que no puedes sacar con esta persona, porque esta persona no tiene empatía. ¿Ok? Eso no sirve de nada lo que tú le digas a esta persona. Tienes que centrarte en ti y tienes que hablar con alguien que te escuche. Así que necesitas buscar ayuda del exterior de la situación. Y después, cuando estés preparado, lo más correcto es salir lo más rápido posible de ahí. Yo, en mi caso, yo vivía con esa persona. Eso fue un proceso muy duro, ya que yo no tenía trabajo, yo no tenía nada, y esta persona, con sus behaviors tóxicos, me decía, no te busques trabajo, que no sé qué, para seguir manteniéndose en control de mí. Pero luego, cuando veía que tenía estrés financiero, me decía, ¿por qué no te buscas trabajo? Entonces ahí está la manipulación más grande, ¿no? Que no sabes ni qué hacer con tu vida y ya te disocias de estas cosas. Entonces, en un caso así, en el que tú vives con esa persona, yo sé que es más difícil, pero si tienes familia cerca de ti, vete con tu familia. Que tú no puedes buscar ayuda externa. Todo tiene que empezar dentro de ti. Si tú quieres salir de este ciclo, si tú quieres esto, si tú quieres, tú no puedes querer que otras personas quieran. Porque tú no controlas a otras personas. Entonces, por lo tanto, tienes que hacer lo que tú quieres para ti. Así que tú soñaste que ibas a estar con él el resto de tu vida, o con ella, que te ibas a casar con ella. Bueno, ese sueño, como estás viendo, no es real, es un sueño. Entonces vas a tener que querer por ti, no querer por otras personas. Y por lo tanto comienza contigo. Yo creo que es importante el buscar ayuda y el saber que existen personas que están dispuestas a ayudarnos, como la línea que tú llamaste y tú recibiste esa ayuda. Sí. Tú recibiste, y hoy en día, mira, yo te veo y yo digo, wow, qué ejemplo de ganas de echar para adelante, de ganas de salir de la situación donde estabas. Mira, de verdad que mi mayor admiración, y creo que este programa, este podcast le va a servir a muchas personas. Lo que sí quiero hablar es del siguiente episodio. ¿Qué es lo que tenemos para el siguiente episodio? Bueno, en el siguiente episodio Sí, ¿qué vamos a hablar? vamos a hablar de los efectos de las relaciones tóxicas. Mi nombre es Julio Quintana. Mi nombre es Alicia Santiago. Y nosotros tenemos este podcast Sanando tus heridas. para sanar tus heridas. Bye bye.